las clases efectivas remotas con muchos estudiantes. Sí, mire, eso es muy cierto, ¿no? Nosotros como UGEL de Cajamarca tenemos una limitación en referencia a que aproximadamente 6.000 estudiantes están accediendo a una educación a distancia, es decir, no ha habido un proceso de conectividad con ellos, ¿no? Y esperemos ya con el acercamiento justamente de este recurso tecnológico que son las tablets, que según ya tanto el ministro de Educación como nuestro presidente de la República han hecho mención, se va a empezar a hacer ya un proceso de distribución en 4 regiones, y una de ellas justamente es nuestra región de Cajamarca, ¿no? Como una primera etapa para la distribución de este recurso, ¿no? Entonces justamente esperemos que ya puedan ingresar estos bienes directamente a nuestra UGEL, e inmediatamente estaremos haciendo la distribución respectiva, ¿no? Porque justamente ya tenemos todos los recursos, ya todo está planificado solamente para hacer la recepción, que es un proceso sí complejo en referencia a que se tiene que también hacer una revisión de los recursos respectivos, y posteriormente ya hacer nuevamente el traslado a las comunidades respectivas para que puedan justamente hacer la distribución de estudiantes. Yo puedo más o menos determinar que este proceso estaría llegando ya a las instituciones educativas fines de octubre o la primera semana de noviembre, ¿no? Para que se haga un trabajo. Pero quiero también a la vez manifestar que ya nuestros docentes también están entrando en diferentes eventos de capacitación, de ver el manejo de estos recursos, ¿no? Entonces, lo que se está previendo es justamente que las tablets no solamente va a ser para paliar la educación a distancia en este año, ¿no? Sino que se tiene una proyección de años, de más años hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido yo sé que hay muchas limitaciones, hay grandes dificultades, pero creo que lo que se tiene que recurrir acá sí directamente es al estructurar de un proceso de nivelación, ¿no? Es decir, adecuación a aprendizajes que deben construir nuestros estudiantes, y justamente con el uso de estos recursos, ¿no? Como es un espacio que tenemos que seguir adecuándonos permanentemente. Correcto. ¿Y cuáles son esas comunidades, doctor, a las que en primer término se va a hacer llegar estas tablets? Mire, las tablets desde un inicio han estado ya consideradas aquellas comunidades que tienen quintiles de pobreza 1 y 2, es decir, las instituciones educativas que son un poco más distantes, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente, vamos a hacer una recepción de 17.000 tablets para estudiantes y aproximadamente 2.600 para docentes, ¿no? Entonces, ese recurso justamente va a ser un proceso de distribución. Esas comunidades, doctor, esas comunidades de las que usted nos manifiesta, del quintil 1 y del quintil 2, ¿tienen información ustedes que cuentan con energía eléctrica? Porque ese va a ser el gran problema luego, si es que no tuvieran energía. Recursos. Sí, no, hay 2 recursos justamente las tablets, ¿no? Las tablets ya se ha hecho un estudio, de igual manera nosotros sí hemos estado haciendo algunas validaciones, tenemos justamente a través del censo escolar que nuestros maestros también nos informan si tienen recurso de energía eléctrica, si tienen de repente el servicio de internet, etcétera, ¿no? Entonces, en virtud de eso se establece que las tablets tienen dos aspectos considerados. Si tienen la energía eléctrica no hay ningún problema, vienen con el alimentador de manera directa. Caso contrario, muchas de las tablets en carencia de este recurso vienen justamente con paneles solares. En donde hay el servicio de internet, vienen justamente con ese nivel de conectividad directa para que puedan hacer uso de los recursos de educación de la estrategia Aprende en Casa, o caso contrario ya vienen con un software que contienen justamente todos los contenidos que están ahí en la misma plataforma. Lo único que nos corresponde en estos momentos, vuelvo a insistir, nosotros estamos mencionando lo que nos da a conocer tanto el ministro de Educación, ¿no? Pero claro, para poderle precisar si reúne estas condiciones, no, pero como le digo, yo estoy solamente haciendo la información tal cual nos están expresando, y en su debido momento estaremos haciendo el análisis justamente de las características respectivas que tiene este recurso. Correcto. Bueno, ayer, doña Teresa Matos, doctor Luis Yaque, decía de que hablaba sobre el tema de la evaluación. Y bueno, los padres preguntan cómo va a ser este proceso de evaluación. Todos los chicos van a pasar de año, y decía la señora Teresa Matos
cito a ella porque es lo que ella ha dicho, y que se ha anunciado de que si los chicos que pasan a un grado superior en mayo, luego de una evaluación, no rinden, los van a bajar de grado. ¿Eso es cierto? No, mire, eso hay que tener en cuenta lo siguiente: las precisiones de un proceso de evaluación, tal cual hemos estado acostumbrados a realizar en años anteriores, no es el mismo proceso. Nosotros estamos justamente hablando de una evaluación formativa. Se nos han dado las precisiones y nuestros docentes están realizando ese mecanismo de realizar un proceso de evaluación a través de la retroalimentación, es decir, de un seguimiento permanente. No se puede hablar en estos momentos de manera apresurada, decir de que el próximo año van a retornar los estudiantes. No, eso es incorrecto, porque allí no estaríamos hablando de una evaluación formativa. Esta es una evaluación secuencial. Hay muchos elementos que justamente han condicionado, limitado los procesos justamente de trabajo, ¿no? Entonces no podemos mencionar acá un tipo como vuelvo a insistir, una evaluación tal cual hemos estado acostumbrados. El proceso es diferente. Y en ese sentido ya también se le está haciendo las orientaciones respectivas a nuestros maestros. Exacto, de nuestros maestros, cómo tienen que realizar este proceso de evaluación. Podemos hablar ahorita de una calificación, por eso hasta la fecha no se les está haciendo entrega a los estudiantes ni a los padres de familia tarjetas de información, en referencia a que no podemos justamente incursionar en un proceso complejo a través de una evaluación cualitativa, con una precisión de un instrumento que pueda ser una prueba objetiva, etcétera. No, eso no es especificando, mi estimado amigo. Correcto. Bueno, entonces, pero en mayo va a haber esa evaluación a los chicos, ¿o no? No, por eso le digo, no se está mencionando ningún proceso evaluativo. Cuando se den ya las precisiones con algún documento normativo, analizaremos el documento y buscaremos la mejor alternativa. Pero como vuelvo a insistir, no podemos sesgar todo un proceso que se está tratando de construir a través de una evaluación que rompería justamente todo el esquema estructurado. Entonces, doña Teresa Matos está buscando generar algunos conflictos dentro del sector de educación. Mire, esa la opinión, como le digo, ya depende de ella. Nosotros hablamos únicamente técnica, no sabemos cuál es la intención, pero vuelvo a insistir, nosotros respetamos las decisiones, las acciones que ellos manifiestan, ¿no? Pero yo sí, como director de UGEL, tengo que manifestar no solamente como una mirada de director, sino también como profesor, y aparte de eso, de ver cómo también nuestros estudiantes en este tipo de conflictos, por la cuestión de la crisis sanitaria, se encuentran, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros como docentes, como padres de familia, nuestra función es justamente entrar en un proceso de recuperación no solamente emocional, sino también de que puedan ver la educación que puedan ellos tener a través de una educación a distancia. Correcto. Bueno, el presidente de la República pues ha confirmado que los escolares de colegios públicos y privados podrán retornar a clases presenciales desde el mes de marzo, bajo estrictos protocolos de seguridad, doctor. Bueno, pero si estamos hablando de una educación formativa en este momento, el próximo año vamos a volver a la parte cualitativa y cuantitativa, van a hacer una especie de reforzamiento. ¿Qué es lo que van a hacer el próximo año? No, mire, como le digo, ya uno como docente lo que hacemos siempre todos los años es entrar en una evaluación diagnóstica, vamos conociendo las grandes limitaciones que ha tenido este año, y lo que cuando uno ingresa a una educación presencial necesariamente va a tener que diagnosticar cuál es el nivel de avance. Allí vamos a tener mayor consolidación en la revisión de las evidencias de nuestros estudiantes, de un espacio de diálogo, y a partir de allí se van reestructurando justamente las actividades que se van a permitir justamente seguir desarrollando capacidades en nuestros estudiantes. O sea, por eso le digo, nosotros lo que hacemos directamente es ver en dónde nuestros niños han tenido grandes fortalezas, ¿no? Y a la vez también vamos analizando las debilidades o limitaciones, y en virtud de eso justamente entramos en un proceso de reajuste. Pero no podemos hablar de nivelación en vista de un proceso de recuperación en vista de lo que no se recupere es el espacio-tiempo, pero sí podemos ir nivelando las necesidades que ellos justamente van determinando en algunos procesos que vamos construyendo. Es decir, todo es una secuencialidad. La formación es justamente desde el momento que un niño nace hasta que uno llega a fallecer o a morir, ¿no? Esos son procesos que se van concatenando, y en ese sentido el maestro sí justamente sabe desarrollar o sabe buscar esas alternativas, ¿no? Pero lo importante acá no es correr pues todo el tiempo, sino sino caminar de manera fija y sostenible en virtud de lo que va construyendo nuestros estudiantes. Entonces acá la idea
En primer lugar, tenemos que ver los espacios de tiempo también, porque no podemos considerar ya para el siguiente año que todos los alumnos van a ingresar en un determinado momento. Se tienen que estructurar horarios, se tienen que hacer las adecuaciones de los ambientes, se tiene que estructurar los tiempos precisos para trabajar con ellos. Es decir, de igual manera vamos a encontrar una nueva readaptación a un proceso de realidad diferente, ¿no? Complementaria, sí, en virtud de lo que se hace, pero vuelvo a insistir, no podemos estar mencionando que volvemos a una normalidad de enseñanza o de aprendizaje en las aulas, tal cual hemos estado acostumbrados. Todo va a ser un proceso de adaptación y para ello, complementariamente, vamos a seguir haciendo uso de una educación a distancia, mi estimado. Correcto, entonces va a haber prácticamente los dos, doctor, me está diciendo. Va a haber la clase presencial y paralelamente va a haber igual las clases remotas como hasta ahora. Exacto, eso ya tenemos nosotros que tener bien en claro, ¿no? Va a ser una etapa de una educación semipresencial, como le digo. Tenemos que seguir viendo cómo estaba avanzando el proceso justamente de esta pandemia, cómo podemos controlarlo, y en virtud de eso tenemos que ir adecuándonos. Pero vuelvo a insistir, las clases no se tendrían que estar utilizando con todos los estudiantes en un mismo ambiente, sino que se tienen que ver ambientes que tengan justamente los cuidados respectivos, horarios respectivos, y además también hacer uso ya de esta estrategia que estamos acostumbrándonos de a poquitos a poder utilizarla adecuadamente, de una educación a distancia. Correcto, doctor, muchísimas gracias. Siempre es clarificante las versiones que usted nos